Hola, ¿qué tal chicos? Buenos días. Pues vamos a empezar con la clase de informática 2. Primera clase de la última semana de marzo y la siguiente prácticamente será en la primera semana de abril. Bueno, continuamos con los temas de informática 2 referentes hacia determinadas fórmulas y funciones dentro de nuestra hoja de cálculo Excel. Bueno, en la semana anterior vimos prácticamente lo que eran algunas fórmulas condicionales de sí, de negaciones, de lo que sería conjunciones y disyunciones, que sería un y un o, en el cual mientras uno cumpla con la condición, nos da este valor de verdadero, y en el que sea y ambos tienen que cumplir determinado parámetro o la determinada condición para que nos dé verdadero, de lo contrario nos da falso. Hay muchos ejemplos para poder dar esas mismas funciones, y al parecer ya quedó claro con todos los avances que me entregaron. Ahora vamos a ver unas nuevas funciones, ya son un poquito más básicas, ya para ir terminando con los últimos temas de Excel, que serían las siguientes. Vamos a ver lo que es entero, aleatorio, aleatorio entre, y aquí esto no es una función, pero es un complemento, una ayuda dentro de las funciones que utilizamos en rangos. Hay que recordar que de manera general existen tres tipos de rangos, que son los rangos de manera horizontal, que son cuando se eligen determinados elementos de manera horizontal. Existen los rangos que son de manera vertical, que son cuando se hace se selecciona un conjunto de celdas adyacentes de manera vertical. Y en arreglo, hay que recordar que en arreglo es cuando se mezcla tanto horizontal como vertical. Ejemplo, cuando nosotros hacíamos la suma de toda nuestra tabla de multiplicar, que es determinados elementos en horizontal y determinados elementos en vertical, entonces en la parte final era donde nosotros poníamos la suma. Sin embargo, ¿qué pasa si nosotros tenemos algunos elementos de manera horizontal o algunos elementos de manera vertical, o ya sea en arreglo, y queremos agregar otros elementos extra? ¿De qué manera nosotros podemos añadir esos elementos o esa suma en nuestros rangos? Vamos a hacer un ejemplo de una tabla de multiplicar. Empezamos con 1, 2, que sería en la primera fila. En la segunda fila ponemos lo que sería un 2 y un 4, y mediante seleccionando los 4 elementos en la parte inferior derecha con el copiado de celdas estilo cascada, lo copiamos de manera vertical y posteriormente de manera horizontal. Vamos a hacerlo hasta el 50 de manera horizontal y de manera vertical hasta el 10. Entonces supongamos que nosotros queremos hacer la suma solamente de estas tres columnas hasta el final, pues nosotros podemos poner lo que sería igual suma, posteriormente abrimos paréntesis y insertamos las celdas que nosotros queremos sumar, que sería de A1, dos puntos, a C10. Ok, una vez que tenemos esto, lo que podemos hacer es, en dado caso que no queramos finalizar la suma y para no volver a hacer otra suma o hacer otras cosas medias raras, lo que podemos poner aquí para agregar algunos elementos, primero finalizamos para ver cuál sería nuestro total, que sería de la suma de las tres columnas nos da 330. Voy a anotar aquí 330, que sería el resultado que me estaría dando en la parte superior. Ahora, si yo aquí presiono la tecla F2 para volver a editar mi fórmula y le agrego aquí una coma, al momento que agrego yo una coma puedo yo agregar más elementos o más rangos. Ejemplo, si agrego aquí otro rango de manera horizontal, que sería de D10 a E10, agrego, bueno, o en este caso escribo
10, 2 puntos, E10. En este caso ya tengo aquí todo mi arreglo que se sumaría. Hay que recordar que 50 más 40 son 90. Entonces, la diferencia más 330 debería de ser 420. Y con esto podemos comprobar que a nuestra fórmula ocupamos dos tipos de arreglos. Primero, dos tipos de rangos. El primero sería un rango en arreglo y el segundo sería un rango de manera horizontal. También puedo yo agregar algunos elementos que no precisamente sean en rangos, sino elementos diferentes. Ejemplo, agrego D10, coma, después agrego este otro elemento, agrego otra coma, agrego este elemento, y todos son de manera salteada y me da no el mismo resultado porque es una suma diferente, pero me da el resultado esperado o la suma de todos los elementos que yo voy agregando a este rango simple más estos elementos extra. Entonces esto también se le conoce como rangos en unión. Prácticamente se suman diversos rangos. Hay que recordar que son tres tipos de rangos, que son de manera horizontal, vertical y en arreglo, y lo que sería la unión de dos o más rangos o de dos o más elementos en nuestra fórmula. Entonces esto no solamente nos sirve para la suma, nos sirve para la mayoría de fórmulas que utilicen alguna operación matemática en números. También lo utilizábamos cuando concatenábamos lo que era algunos elementos de texto. Por ejemplo, cuando concatenamos lo que era el nombre más el apellido paterno más el apellido materno, aquí vamos concatenando algunos elementos que serían la celda 1 más la celda 2 más la celda 3, y utilizábamos las comas como separadores. Hay que recordar que entre las comas como separadores también utilizábamos agregábamos el espacio para que no nos salieran los nombres prácticamente pegados, sino que se fueran separando uno por uno. En eso consiste lo que sería este tipo de adjunción, que sería rangos en unión. Ahora vamos a empezar con la primera fórmula, que sería entero. Hay que recordar que en los tipos de datos numéricos tenemos de varios tipos, que serían los enteros y los flotantes o de punto flotante. Los enteros son cualquier número, valga la redundancia, entero, o cualquier número que no tenga ningún punto decimal. ¿Cuáles son la mayoría de números enteros? Pueden ser tanto negativos como positivos, siempre y cuando no tengan punto decimal. Y los números con punto flotante son aquellos que tienen algún punto decimal. Pueden tener un número entero o no. Por ejemplo, pueden ser 0.5 o puede ser 1.5, no importa. Prácticamente estos dos tipos de números son con punto flotante. Pueden tener algún número entero o no, ambos son flotantes. ¿Por qué? Porque si después del punto hay algún número, eso se considera como número flotante o número con punto decimal. Así es que vamos a hacer unos números al azar. Vamos a poner 0.5, 1, 1.5, y así que se entienda que en cada elemento vamos a ir de 0.5 sumando. Entonces seleccionamos algunos elementos y hacemos prácticamente lo que sería copiar toda la información mediante algún rango específico, ir copiando lo que serían los números a utilizar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con la fórmula de entero? Aquí tenemos la fórmula de entero. ¿Qué es lo que nos permite la fórmula de entero? Prácticamente esta fórmula nos permite convertir cualquier número decimal a entero. Lo que hace es excluye, omite o discrimina todos los números con punto decimal y solamente me mantiene el
número entero. En eso consiste lo que sería la fórmula de entero. ¿Cómo nosotros podemos establecer la fórmula de entero? Muy fácil, recordando que con el igual es como empezamos a declarar nuestra fórmula dentro de Excel. Posteriormente escribimos entero. Una vez que escribimos entero, nos dice que redondea un número hasta el entero inferior más próximo. Entonces, abro paréntesis y en este caso puedo yo agregar un número como sería 5.5, cierro paréntesis y me lo deja en 5. Si yo lo edito y le doy 5.9, ustedes dirán, bueno, si dice que la fórmula que me redondee el número me va a decir 6. Pues no, prácticamente nos elimina todo el contenido que tiene a la derecha en punto decimal y me lo deja en 5. De hecho, si aquí yo voy aquí a la parte superior en el formato de celda para agregar puntos decimal, logran ver que mi 5.9 no me aparece aquí, solamente me lo marca como 5. Es como un tipo de función de redondeo que descarta todo lo que está después del punto decimal y me agrega lo que sería, o me mantiene lo que sería solamente el número entero. Es prácticamente muy similar o hace la misma función que sería redondear a menos. El redondeo de menos me hace la misma función que a pesar que yo tenga un número con un punto decimal muy alto, ya casi a subir al siguiente número, me lo mantiene, discrimina todo lo que sería el punto decimal y me lo mantiene en el número entero. Entonces, en eso consiste entero, muy parecido a redondear a menos, que no importa si tienes algún punto decimal, me lo va a mantener solamente el número entero. En eso consiste la fórmula de entero. Ahora, sé que en vez de poner algún número específico, yo lo que hago es escribir la celda que tengo aquí con el ejemplo de los números, que sería por ejemplo A1. Escribo aquí yo A1, me lo redondea a 0 o me mantiene el entero de 0. Aquí me vuelvo a mantener el entero de 0 y una vez que copio la fórmula a los 10 elementos, se logra ver que en estos dos elementos es 0, me excluye el punto decimal. Aquí en estos dos elementos era entero, no había ningún problema, y que era con punto decimal me lo deja en entero, al igual que estos dos elementos, a pesar de que tenga uno con punto decimal, que si se redondeara subiera a 3, aquí no me redondea nada, solamente él descarta todo el contenido que está después del punto decimal y me lo mantiene con el número entero. Repito, si aquí yo agrego algún número decimal, me descarta todo el contenido agregando puros ceros y manteniendo el número con entero. Entonces, en eso consiste lo que sería la fórmula de entero. Ahora, vamos a ver lo que sería aleatorio. Tengo aquí dos fórmulas, lo que sería aleatorio y aleatorio.entre. Vamos a ver lo que sería la fórmula de aleatorio. ¿Cómo declaro yo esta fórmula? Igual, hay que recordar que para declarar cualquier fórmula empezamos con el signo de igual. Posteriormente agregamos el nombre de la fórmula. La mayoría de las fórmulas que nosotros manejamos tienen el nombre se escriben con el mismo nombre de la acción que realizan. Por ejemplo, la de promedio se escribe igual con promedio. La de suma se escribe igual con la letra suma. No hay que traducir las fórmulas a otro idioma. Siempre se mantienen en el idioma que uno está manejando. Esa es la ventaja de la mayoría de hojas de cálculo electrónicas, que la mayoría de funciones se pueden o tienen su traducción al idioma que se está manejando. Entonces, ¿cuál es la acción que voy a hacer? En este caso es la de aleatorio. Entonces, aquí escribo aleatorio. Aquí me da algunos ejemplos de las funciones que entran con las teclas que yo escribí, que sería aleatorio y aleatorio entre. Ok, en la primera de aleatorio nos abre un paréntesis. Después de abrir un paréntesis, la mayoría de otras fórmulas me marcan aquí algún otro ejemplo, como seleccionar algunas
algunas celdas, etcétera, ¿no? En este caso personal no me muestra ninguna ayuda para realizar algo más. Si yo agrego a lo mejor 1 y cierro paréntesis, a la hora de dar enter me va a marcar un error. Voy a darle enter y me da un error. ¿Por qué motivo es que me da ese error? Muy fácil. Al igual que cuando nosotros utilizamos el formato de celda en porcentaje, al utilizar el porcentaje me realiza una operación matemática automática. Entonces aquí es lo mismo. Utilizamos la fórmula de aleatorio y sin escribir nada entre los paréntesis, solamente abrimos y cerramos paréntesis y damos enter, nos muestra un número aleatorio. Ahora, este número aleatorio nos lo marca con 0 y la mayoría de elementos después del punto decimal. ¿Qué significa esto? Si yo vuelvo a repetir la misma fórmula, aleatorio, aquí me dice, devuelve un número aleatorio mayor o igual que 0 y menor que 1. Esto significa que me va a agregar cualquier número aleatorio entre 0 y 1. Así es que no me puede dar decimales. Vuelvo a repetir el mismo procedimiento y me da otro valor aleatorio. Estos valores aleatorios solamente van entre 0 y 1. Por lo tanto serían números con punto decimal. Si yo quiero a lo mejor de estos, voy a borrar el segundo que realicé. Si quiero que el segundo me lo marque a lo mejor con algún número entero, lo que puedo yo hacer es aquí, terminando mi fórmula de aleatorio, multiplicar con asterisco, multiplicar por la cantidad de decimales que yo quiera. Eso significa que si quiero a lo mejor que me muestre un número entero, entonces lo tengo que multiplicar por 10. Y a la hora que lo multiplico por 10 me muestra un número entero. Si lo multiplico por 100 me muestra dos números enteros. Si lo multiplico por 1000 me muestra 3 números enteros y así consecutivamente. Entonces, si yo quiero números enteros números aleatorios aproximadamente del 0 al, bueno, en este caso no me daría 0, pero si del 1 al 1000, entonces con esta fórmula me pudiera retornar un valor específico. Si copio yo esta fórmula hasta el 10, me da algunos valores que serían, por ejemplo, el más pequeño sería 146, pero también me podría dar algún valor como punto, como 100 o como 80, etcétera, etcétera. La mayoría de valores me los multiplica por 100. Si igual vuelvo a hacer el mismo copiado de la fórmula, me va dando algunos valores específicos multiplicado por 1000. Entonces el valor más pequeño, en este caso tenemos a lo mejor aquí algún 60, sería en teoría 1, las probabilidades que me diera 1 serían muy pocas, pero sería 1 y el valor más alto en teoría sería 999. Así es que de esta manera es como nosotros generamos números aleatorios. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero números aleatorios enteros? Muy fácil. Lo que puedo yo hacer es dentro de la fórmula, lo que hago es agregar una fórmula dentro de otra fórmula. ¿En qué consiste esto? Que yo puedo convertir mis números aleatorios en enteros mediante la fórmula de entero. ¿Cómo es la fórmula de entero? Es entero, abro paréntesis, el contenido que quiero yo en entero y posteriormente lo cierro. Ahora, puedo yo, a lo mejor, esta sería una tabla y aquí puedo yo poner lo mismo que sería entero y selecciono esta celda, cierro paréntesis y en automático me muestra este valor que aquí yo tengo. Entonces, copio toda la fórmula, aquí me pasé, esta no era. Y aquí tengo yo mi fórmula, que 527 sería A
punto 49 sería 527, 513, 123, 392 y así nos vamos consecutivamente, que toda esta tabla sea con enteros, que sea una copia de la anterior. Ahora, ¿qué puedo yo hacer si no quiero duplicar esta tabla para que aquí mismo me salga mi número aleatorio de manera entera? Muy fácil. En la primera, en la celda donde tengo yo mis números aleatorios, lo que hago es agregarle una fórmula a esta misma fórmula. ¿Cómo puede ser? Ok, recordando que aquí tengo el igual, aleatorio, abro paréntesis, cierro paréntesis y lo multiplico por 1000. Entonces voy a escribir entero. A la hora que escribo yo aquí entero, se abre paréntesis, me agrega esta fórmula y posteriormente cierro la fórmula al final para que el número aleatorio que va a salir aquí se va a multiplicar por 1000 y posteriormente lo va a convertir en entero. A la hora que yo doy enter, en automático me genera mi número aleatorio que yo necesito. Copio la fórmula a toda mi tabla y en automático se generan mis números aleatorios sin necesidad de visualizar números con determinados punto porcentual, que con número de punto decimal. Ya nada más se convierten en enteros y ya no necesito ver los decimales que haya a la derecha. Esta es una manera de visualizar números aleatorios con conjunción de dos fórmulas. Ahora voy a borrar toda mi tabla. ¿Qué pasa si yo necesito algún número aleatorio entre algún elemento y otro? Entonces vamos a utilizar lo que sería aleatorio entre. Esta es otra función que vamos a utilizar. ¿Qué significa la fórmula de aleatorio entre? En la anterior lo que hacíamos es una determinada fórmula para poder visualizar números aleatorios entre el 1 y X cantidad dependiendo de cuánto lo multiplicáramos. Aquí en este caso lo que vamos a hacer es seleccionar una región de números aleatorios solamente entre un número y otro. También se le conocen a estos como números pseudo aleatorios. Solamente como dato curioso, los números aleatorios es cualquier número positivo o negativo desde el 0 al infinito positivo o el 0 al menos infinito. Esos son los números aleatorios. Y los números pseudo aleatorios son cuando están prácticamente condicionados a un determinado número, entonces, o a un determinado rango. Esos son los que serían los números pseudo aleatorios. Solamente como dato, aunque por lo regular siempre se les llamen números aleatorios. Es un ejemplo, es como México, nadie le dice, a pesar que el nombre oficial de México sea Estados Unidos Mexicanos, nadie le dice Estados Unidos Mexicanos, solamente se le dice como México. Así es que ese dato curioso que quería yo tomar ahorita con ustedes acerca de los números aleatorios. Ahora, ¿en qué consiste mi otra fórmula que sería aleatorio punto entre? Consiste en dar un rango de unos números y sobre esos o entre esos números me va a generar lo que sería algunos números aleatorios. Entonces, empiezo declarando mi fórmula que sería igual, escribo aleatorio y aquí a escribir aleatorio me da, pues selecciono lo que sería aleatorio punto entre. Hay que visualizar bien mi fórmula. Aleatorio punto entre. Aleatorio punto entre. Y este sería mi fórmula a utilizar. ¿Qué contenido, qué es lo que nos explica esta fórmula? Nos dice que nos devuelve el número aleatorio entre los números que especifique. Vamos a ver en qué consiste eso. Abro paréntesis y aquí me pide número inferior y superior. Entonces, si me pide aquí número inferior, vamos a poner lo que sería 5, y número superior, vamos a poner lo que sería un 15. Cierro paréntesis y me da como resultado 7. Si yo vuelvo a hacer mi fórmula,
aquí prácticamente me daría todos los números aleatorios entre 5 y 15 sin pasarse de estos dos elementos. Entonces prácticamente voy a borrar todo el contenido que tengo aquí. Repasamos lo que serían nuestros elementos que hemos estado viendo. Ponemos aquí lo que sería igual, sería aleatorio. Cerramos paréntesis. Ahora voy a presionar F2 para poder editar mi fórmula de manera libre. Me voy aquí a lo que sería la parte inicial y en aleatorio le pongo entero, abro paréntesis, escribo yo aquí aleatorio, abro y cierro paréntesis y lo voy a multiplicar por 100. Lo voy a multiplicar por 10 para que me dé un número un poquito pequeño. Entonces aquí tengo lo que sería un 8. Entonces aquí prácticamente podría yo poner otro elemento, como sería, sería mi rango del principio, que sería lo mejor del 1 al 10. Si yo pongo aquí lo mejor del 1 al 10, me aparece lo que sería 0 hasta el número mayor, que en teoría sería 9, no se repite. Voy a volver a copiar la fórmula y igual a lo mejor no se repite, pero serían mis números aleatorios de entrada. Repito mi fórmula, escribo un igual, entero, abro paréntesis y pongo lo que sería aleatorio. A la hora de escribir aleatorio, abro paréntesis, cierro paréntesis y lo que voy a hacer es multiplicarlo por 1000. Una vez que lo multiplico por 1000, cierro paréntesis y lo que hice fue que aquí tengo unos números aleatorios que sería del 0 al 9 y aquí tengo unos números aleatorios que sería igual entre el 0 y el 999. Entonces aquí puedo yo jugar con algunos rangos específicos, como por ejemplo puedo poner igual y voy a hacerlo de diferente manera para poderlo hacerlo de manera salteada. Ejemplo, selecciono estos dos y aquí los muevo a D dejando un espacio en blanco. Selecciono estos dos, los muevo a G dejando un espacio en blanco. Selecciono estos dos, los muevo a J dejando un espacio en blanco. Selecciono estos dos y los muevo a M dejando un espacio en blanco. Voy a eliminar esto para poder hacer en este caso el ejemplo que yo necesite. Entonces lo copio aquí, lo copio hasta el 10. Aquí voy igual copiando hasta el 10 para realizar alguna actividad específica. Voy repitiendo las mismas actividades para que ustedes puedan observar qué es lo que voy a realizar. Entonces les voy a dar yo a lo mejor aquí un formato específico solamente para poder visualizar algún elemento de otro. Entonces copio el formato, pego los demás formatos solamente para irlos separando y que podamos nosotros observar qué es lo que vamos a realizar. Entonces aquí tengo un número específico que es un número aleatorio entero del 0 al 9. Aquí tengo otro número aleatorio entero que es entre el 0 y el 999. Entonces aquí le voy a poner igual y voy a hacer que el resultado que me dé aquí sea prácticamente entre estos dos números, lo que sería aleatorio punto entre, abro paréntesis, y que me dé un número aleatorio entre A1 y B1. A la hora de cerrar paréntesis me devuelve un valor entre estos dos números y cuando yo copio estos elementos aquí me aparecen números aleatorios que están entre este número y este número. Entonces aquí yo puedo copiar
la misma fórmula, lo que sería aleatorio punto entre, abro paréntesis y sería D1, E1, cierro paréntesis, aquí me equivoqué, E1, perdón, no le puse el número de la columna E, y aquí yo voy generando algunos números aleatorios entre un elemento y otro, y así de esta manera así nosotros podemos generar diversos tipos de números aleatorios dentro de una tabla de Excel. Igual, repito aquí mi fórmula, aleatorio entre, y selecciono el primero, el segundo, cierro paréntesis, igual, aleatorio entre, selecciono el primer número, el segundo, cierro paréntesis, y cada vez que yo voy generando nuevos números, me vuelve a generar un nuevo número aleatorio, igual, aleatorio. Para empezar mi fórmula, seleccionamos el primer elemento, seleccionamos el segundo, cierro paréntesis, y así yo voy generando diversos números aleatorios dentro de una tabla de Excel. Entonces, es prácticamente ir jugando con algunos de estos elementos y poder ir, aquí seleccionamos todos los bordes para tener nuestra tabla completada, y de esta manera nosotros podemos ir jugando con algunos elementos, como sería, voy a insertar aquí para poder poner el mejor número inicial, o mejor pongo nada más inicial, final y aleatorio. Entonces así yo voy generando mis diversos números aleatorios. Y con esto finalizamos lo que sería nuestra clase de hoy.